Jalisco, México. Centro Federal de Readaptación Social número 2, Puente Grande. Viernes 19 de enero de 2001, aproximadamente 7:35 de la noche. El carrito de lavandería salió de la cocina industrial del penal empujado por Francisco Javier Camberos Rivera, conocido como El Chito, un recluso de confianza que trabajaba en el área de servicios generales. Camberos había trabajado en esa posición durante 3 años, moviendo ropa sucia, sábanas, uniformes, toallas, todo el material textil que una prisión con 500 internos generaba diariamente. Los guardias lo conocían. Lo habían visto empujar ese mismo carrito por los mismos pasillos cientos de veces. Era parte del paisaje, invisible por familiaridad. El carrito medía aproximadamente 1,5 metros de largo por 80 centímetros de ancho, construido de lámina metálica con ruedas industriales que chirriaban ligeramente cuando rodaban sobre el piso de concreto pulido. Esa noche estaba lleno de ropa sucia, sábanas manchadas, toallas húmedas, todo amontonado hasta desbordar los bordes del contenedor. El peso hacía que el Chito tuviera que empujar con esfuerzo visible, inclinándose hacia adelante para mover el carrito a través de los pasillos del módulo 3, donde estaban alojados los reclusos de máxima seguridad. El Chito pasó frente a 3 guardias diferentes durante su ruta desde la cocina hasta la salida del módulo. Ninguno lo detuvo. Ninguno revisó el contenido del carrito. Uno de ellos, el guardia Miguel Ángel Leal Amador, incluso le ayudó a abrir la puerta de seguridad que separaba el módulo 3 del pasillo principal, sosteniendo la pesada puerta de acero mientras el Chito empujaba el carrito a través del umbral, agradeciéndole con un gesto de cabeza casual. El carrito continuó su ruta. Pasó el área administrativa. Pasó la enfermería, pasó el comedor principal. Llegó finalmente al área de lavandería, cerca de la entrada principal del penal, donde el Chito normalmente descargaba la ropa sucia para ser procesada. Pero esa noche, en lugar de detenerse en la lavandería, el Chito siguió empujando el carrito directamente hacia la puerta principal de salida del penal. En la garita de control de acceso, 2 guardias más, Juan José Pérez Díaz y Claudio Julián Rito Limón, observaron a El Chito acercarse con el carrito. Conocían el procedimiento. Ropa sucia salía del penal regularmente para ser lavada en facilidades externas cuando las lavadoras internas no daban abasto. No era inusual. Pérez Díaz verificó una lista en su portapapeles. Encontró la autorización para sacar ropa sucia esa noche, firmada por el subdirector de seguridad, y le hizo señal a Rito Limón para que abriera la puerta. La puerta principal de Puente Grande era estructura masiva de acero reforzado, diseñada para resistir intentos de escape, explosivos, vehículos embestidos, cualquier tipo de ataque externo. Se abría mediante sistema hidráulico controlado desde la garita. Cuando Rito Limón presionó el botón, la puerta comenzó a deslizarse lentamente hacia un lado con sonido metálico grave que resonó en el espacio cerrado. El Chito empujó el carrito a través de la apertura. Afuera, en el estacionamiento de visitantes, una camioneta Chevrolet Suburban blanca estaba esperando con el motor encendido. 2 hombres vestidos con overoles de lavandería bajaron de la camioneta. Ayudaron a El Chito a subir el carrito a la parte trasera del vehículo, cerraron las puertas, regresaron al frente y manejaron tranquilamente hacia la salida del complejo penitenciario. Los guardias en la torre de vigilancia externa observaron la Suburban salir. Uno de ellos, Ernesto Ramos Aguirre, notó mentalmente que era la segunda camioneta de lavandería que salía esa noche, lo cual era ligeramente inusual, pero no lo suficiente para reportarlo o detener el vehículo. La Suburban pasó el último punto de control, salió del perímetro de seguridad del penal, giró hacia la carretera federal 15 que conectaba Guadalajara con el norte del país y aceleró hasta perderse en el tráfico de la noche del viernes.
Aproximadamente 15 minutos después, a unos 10 kilómetros del penal, la Suburban se desvió hacia un camino de terracería que llevaba a un rancho abandonado. Se detuvo en un claro rodeado de árboles donde otros 3 vehículos estaban esperando. Los hombres abrieron la parte trasera de la Suburban, volcaron el carrito de lavandería y de entre la pila de ropa sucia, sábanas y toallas, emergió un hombre de 44 años, estatura baja, aproximadamente 1,68 metros, complexión delgada, bigote característico, vestido con uniforme de guardia de prisión que había sido proporcionado específicamente para este momento. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo, el narcotraficante más poderoso de México en ese momento, el líder del cártel de Sinaloa que controlaba rutas de tráfico de cocaína valoradas en miles de millones de dólares, el hombre que había pasado los últimos 7 años en Puente Grande, oficialmente la prisión federal de máxima seguridad diseñada para contener a los criminales más peligrosos del país, pero que en realidad había sido convertida por Guzmán en su centro de operaciones personal, desde donde continuaba dirigiendo su imperio criminal como si la prisión fuera simplemente otra de sus propiedades. Guzmán se sacudió la ropa, se quitó el uniforme de guardia, lo tiró al suelo y se puso ropa civil que le entregaron. Jeans, camisa vaquera, botas, chamarra de cuero. Uno de los hombres le pasó un sombrero tejano. Otro le dio un teléfono celular. Guzmán hizo una llamada breve, apenas 30 segundos, confirmando que había salido exitosamente, dando instrucciones para la siguiente fase de la operación. Colgó, destrozó el teléfono contra una roca y subió a uno de los vehículos esperando. Los 4 vehículos salieron simultáneamente en direcciones diferentes. Uno hacia el norte, rumbo a Sinaloa. Otro hacia el sur a Michoacán. Otro hacia el este a Guanajuato, y el cuarto, el que llevaba a Guzmán, hacia el oeste hacia la costa de Nayarit, donde un helicóptero privado estaba esperando para trasladarlo directamente a la sierra de Sinaloa, su territorio donde prácticamente era intocable. A las 11:20 de la noche del 19 de enero de 2001, 4 horas después de que el Chapo había salido de Puente Grande escondido en un carrito de lavandería, los guardias del turno nocturno realizaron el conteo rutinario de internos en el módulo 3. Cada celda fue verificada. Cada recluso fue contado. Y cuando llegaron a la celda 307, la celda de Joaquín Guzmán, la encontraron vacía. El guardia de turno, Valentín Valencia Fontes, pensó inicialmente que había error en el conteo. Verificó nuevamente. La celda estaba definitivamente vacía. Revisó el libro de registro para ver si Guzmán había sido trasladado temporalmente a enfermería o a alguna otra área. No había registro de ningún traslado. Valencia sintió el primer destello de pánico. Llamó inmediatamente a su supervisor. El supervisor corrió hacia la celda 307, confirmó que estaba vacía y activó la alarma general. En cuestión de minutos, toda la prisión estaba en caos. Guardias corriendo por pasillos. Alarmas sonando. Luces de emergencia encendiéndose. El protocolo de seguridad para un interno desaparecido requería cerrar completamente la prisión. Revisar cada celda, cada pasillo, cada área de almacenamiento, cada espacio donde un recluso pudiera estar escondido. El conteo completo tomó 2 horas. Confirmó lo que ya sabían. Joaquín Guzmán no estaba en ningún lugar dentro de Puente Grande. El director del penal, Leonardo Beltrán Santana, tuvo que hacer la llamada que sabía terminaría su carrera. A la 1:47 de la madrugada del sábado 20 de enero, Beltrán llamó al Comisionado Nacional de Seguridad Pública para reportar que el prisionero más importante de México, el narcotraficante más buscado antes de su captura en 1993, acababa de escapar de prisión federal de máxima seguridad, y no tenían ni idea de cómo lo había hecho. Para entender cómo el Chapo logró esta fuga imposible, cómo salió caminando literalmente por la puerta principal de Puente Grande,
sin que nadie lo detuviera. Hay que entender que esta no fue fuga espontánea ni oportunista. Fue operación planeada meticulosamente durante años, operación que requirió corromper sistemáticamente casi toda la estructura administrativa de Puente Grande. Operación que convirtió la prisión federal de máxima seguridad en lo que esencialmente era cárcel privada de El Chapo, donde él dictaba las reglas y los guardias trabajaban para él en lugar de trabajar para el gobierno mexicano. La historia comienza en junio de 1993, cuando Joaquín Guzmán fue capturado en Guatemala después de 13 meses como fugitivo. Fue extraditado a México, procesado por múltiples cargos de narcotráfico y sentenciado a 20 años de prisión. Inicialmente fue enviado al penal de máxima seguridad de Almoloya, pero en 1995, debido a sobrepoblación, fue trasladado a Puente Grande, la nueva prisión federal en Jalisco, que había sido inaugurada específicamente para manejar criminales de alto perfil. Cuando Guzmán llegó a Puente Grande en noviembre de 1995, el penal todavía era relativamente nuevo, inaugurado apenas un año antes. Los protocolos de seguridad eran estrictos. La segregación de reclusos era rigurosa. El personal había sido seleccionado cuidadosamente, específicamente para evitar corrupción. En teoría, Puente Grande representaba el futuro del sistema penitenciario mexicano. Instalaciones modernas, tecnología avanzada, personal profesional, sistema incorruptible. Guzmán destruyó esa teoría en menos de 6 meses, y lo hizo no con violencia, no con amenazas, no con drama. Lo hizo con dinero. Cantidades obscenas de dinero que convirtieron a guardias que ganaban 5,000 pesos mensuales en empleados leales del cártel de Sinaloa, que ganaban 50,000, 100,000, incluso 200,000 pesos mensuales, por simplemente mirar hacia otro lado, por facilitar comunicaciones, por permitir visitas no autorizadas, por tratar a Guzmán no como prisionero sino como huésped temporal que eventualmente se iría cuando decidiera que era tiempo. El primer guardia corrompido fue Antonio Aguilar Garzón, conocido como el licenciado, quien trabajaba en el área administrativa del módulo 3, donde Guzmán estaba alojado. Guzmán se acercó a Aguilar después de apenas 2 semanas en Puente Grande. La conversación fue directa. Guzmán le ofreció 100,000 pesos, aproximadamente $10,000 en ese momento, por simplemente permitir una llamada telefónica no monitoreada una vez por semana. Aguilar, quien ganaba 5,000 pesos mensuales y tenía 2 hijos en edad escolar y una esposa enferma, aceptó. Esa primera llamada telefónica no autorizada abrió la puerta. Guzmán usó esas llamadas para coordinar con su organización afuera, para mantener control sobre operaciones del cártel, para asegurar que el dinero siguiera fluyendo hacia México desde Colombia y hacia Estados Unidos a través de las rutas que él había establecido. Y más críticamente, usó esas llamadas para organizar el siguiente nivel de corrupción dentro de Puente Grande. Durante los siguientes 6 meses, Guzmán sistemáticamente identificó y corrompió a guardias adicionales. Su método era siempre el mismo: observar quién parecía necesitar dinero, quién tenía problemas financieros, quién mencionaba casualmente que no podía pagar la colegiatura de sus hijos o la hipoteca de su casa. Guzmán se acercaba a estas personas, inicialmente con favores pequeños, préstamos de dinero que nunca tenían que ser repagados, regalos para sus familias, gradualmente escalando hasta propuestas directas de sobornos mensuales a cambio de servicios específicos. Para mediados de 1996, aproximadamente 6 meses después de llegar a Puente Grande, Guzmán había corrompido a 23 guardias y personal administrativo. No todos eran sobornados directamente con dinero. Algunos fueron extorsionados mediante amenazas contra sus familias. Otros fueron comprometidos a través de evidencia de corrupción inicial que Guzmán podría reportar si no continuaban cooperando.
pero la mayoría simplemente aceptaron el dinero, porque las cantidades ofrecidas eran literalmente imposibles de resistir para personas que ganaban salarios miserables trabajando en uno de los empleos más estresantes y peligrosos del sistema de justicia mexicano. Con esta red de personal corrompido, Guzmán transformó su existencia en Puente Grande. Su celda, oficialmente idéntica a todas las otras celdas en el módulo de máxima seguridad, se convirtió en suite relativamente lujosa. Tenía televisión con cable satelital. Tenía teléfono celular que usaba libremente para hacer llamadas ilimitadas. Tenía acceso a comida traída desde restaurantes externos, whisky, tequila, lo que quisiera. Tenía visitas no registradas de asociados del cártel que entraban a través de puertas de servicio, evitando registros normales. Más escandalosamente, Guzmán tenía acceso sexual regular a mujeres traídas específicamente para ese propósito. Una de ellas era Zulema Hernández, una reclusa del área femenina de Puente Grande, que fue sistemáticamente traída a la celda de Guzmán por guardias corrompidos. Hernández después testificaría que mantuvo relación sexual con Guzmán regularmente durante más de 2 años, que los guardias simplemente la escoltaban desde el módulo femenino hasta el módulo 3 de hombres, la dejaban en la celda de Guzmán por horas, y luego la regresaban sin que ningún registro oficial documentara estos movimientos. Pero Guzmán no se contentó con simplemente hacer su tiempo en prisión más cómodo. Desde prácticamente el momento de su llegada a Puente Grande, comenzó a planear su escape. No porque las condiciones fueran intolerables, de hecho eran extremadamente cómodas, dado el nivel de corrupción que había logrado, sino porque estar en prisión, sin importar cuán cómoda, limitaba su capacidad de dirigir personalmente el cártel de Sinaloa, de hacer las conexiones cara a cara que eran críticas para el negocio, de estar físicamente presente en momentos de crisis o oportunidad. El plan de escape de Guzmán evolucionó durante años. Las primeras versiones involucraban métodos más dramáticos: helicóptero que aterrizaría en el patio, túnel cavado desde afuera, asalto armado a la prisión. Pero Guzmán eventualmente concluyó que estos métodos eran demasiado arriesgados, demasiado propensos a fallar, demasiado dependientes de variables que no podía controlar completamente. En cambio, Guzmán decidió algo mucho más simple y mucho más audaz. Caminaría literalmente por la puerta principal, no mediante violencia ni drama, mediante corrupción tan completa del personal de Puente Grande que simplemente le permitirían salir como si fuera procedimiento normal autorizado. Para lograr esto, Guzmán necesitaba corromper no solo guardias de nivel bajo, sino personal de alto nivel, con autoridad para aprobar movimientos de reclusos, para firmar autorizaciones, para dictar órdenes que otros guardias no cuestionarían. El objetivo principal era el subdirector de seguridad, Luis Francisco Fernández Ruiz, quien tenía autoridad prácticamente absoluta sobre movimientos dentro del penal, y quien controlaba los protocolos de seguridad día a día. Fernández era más difícil de corromper que los guardias regulares. Ganaba salario significativamente más alto. Tenía más que perder si era descubierto, pero también tenía acceso a información mucho más valiosa y autoridad mucho más útil. Guzmán se acercó a Fernández indirectamente, primero a través de intermediarios que tantearon su receptividad, luego gradualmente con propuestas cada vez más directas. La oferta final que convenció a Fernández fue $2.5 millones, pagados en efectivo, depositados en cuentas bancarias que Fernández establecería en Estados Unidos fuera del alcance de autoridades mexicanas. A cambio, Fernández facilitaría activamente el escape de Guzmán, proporcionaría información sobre protocolos de seguridad, firmaría autorizaciones necesarias y aseguraría que guardias bajo su supervisión cooperaran o al menos no interfirieran. Fernández aceptó en agosto del 2000, aproximadamente 5 meses antes del escape real. Una vez que el subdirector de seguridad estaba comprometido,
El resto del plan se armó rápidamente. Guzmán ahora tenía acceso a información detallada sobre horarios de guardias, procedimientos de seguridad, puntos débiles en el sistema de vigilancia. Más críticamente, tenía a alguien con autoridad para crear documentación aparentemente legítima que justificaría movimientos inusuales el día del escape. El método específico del escape, el carrito de lavandería, fue seleccionado porque era simple, porque era método que regularmente movía material dentro y fuera del penal sin inspección rigurosa, y porque podía ser ejecutado rápidamente sin requerir condiciones especiales o timing perfecto. Guzmán simplemente necesitaba esconderse en el carrito, ser empujado por un recluso de confianza, pasar guardias corrompidos que no revisarían el contenido y ser transportado fuera del penal en vehículo que supuestamente llevaba ropa sucia a lavandería externa. La fecha del escape, 19 de enero de 2001, fue elegida por varias razones. Era viernes por la noche, cuando tradicionalmente había menos personal administrativo presente. Era inicio de fin de semana largo por festividad religiosa, lo que significaba que muchos administradores de alto nivel estarían fuera del penal. Y críticamente, era exactamente 2 semanas antes de que el nuevo presidente Vicente Fox, quien había ganado elecciones en julio del 2000 terminando 71 años de gobierno del PRI, tomara control completo del sistema de seguridad pública e implementara cambios que potencialmente podrían dificultar fugas futuras. Los días previos al escape, Guzmán se comportó completamente normal. No hizo nada que sugiriera que algo extraordinario estaba planeado. Siguió su rutina regular. Comió en horarios normales. Hizo ejercicio. Recibió visitas autorizadas de su abogado. Todo diseñado para no levantar sospechas entre los guardias no corrompidos que todavía representaban probablemente 40-50% del personal. El día del escape, 19 de enero, Guzmán pasó la mayor parte del día en su celda. Almorzó normalmente alrededor de la 1 de la tarde. Por la tarde, recibió visita de su abogado que duró aproximadamente 1 hora, completamente normal y no relacionada con el escape. A las 6 de la tarde, cenó en su celda, y a las 7:15, cuando el chito llegó con el carrito de lavandería como había sido planeado, Guzmán simplemente se metió dentro, se cubrió con sábanas y ropa sucia y permitió ser transportado hacia la libertad. El escape fue tan simple, tan libre de drama, que casi parece anticlimático. No hubo tiroteos, no hubo alarmas, no hubo persecución. Simplemente un hombre escondiéndose en carrito de lavandería, siendo empujado por guardias corrompidos que permitieron que pasara sin inspección. Pero la simplicidad del método oscurece la complejidad de la operación que lo hizo posible. Años de corrupción sistemática, millones de dólares en sobornos, coordinación entre docenas de personas, dentro y fuera de la prisión. Todo orquestado por Guzmán desde su celda, demostrando capacidad organizacional que explicaba por qué era líder del cártel más exitoso de México. La reacción del gobierno mexicano a la fuga fue pánico absoluto, mezclado con vergüenza internacional. El presidente saliente Ernesto Zedillo tuvo que explicar en sus últimas semanas de mandato cómo el narcotraficante más importante del país había escapado de prisión de máxima seguridad. El presidente entrante Vicente Fox heredó inmediatamente crisis de credibilidad sobre la capacidad del gobierno para controlar el crimen organizado. La investigación posterior reveló la extensión masiva de la corrupción en Puente Grande. 73 empleados del penal fueron arrestados o despedidos, incluyendo el director Leonardo Beltrán Santana y el subdirector Luis Francisco Fernández Ruiz. Los testimonios de guardias corrompidos que aceptaron inmunidad a cambio de cooperación revelaron que prácticamente todo el personal de seguridad sabía en algún nivel que Guzmán recibía tratamiento especial, que las reglas normales no aplicaban a él, que la prisión de máxima seguridad era máxima seguridad solo nominalmente.
Fernández, el subdirector que facilitó el escape, fue arrestado 3 semanas después tratando de cruzar a Estados Unidos. Confesó su rol completamente. Admitió haber aceptado $2.5 millones. Proporcionó detalles sobre cómo la operación fue planeada. Fue sentenciado a 20 años de prisión. Irónicamente, pasó su sentencia en la misma prisión donde había trabajado, ahora del otro lado de las barras, testigo directo de cómo el sistema que él había ayudado a corromper continuaba funcionando disfuncionalmente. Para el Chapo, la fuga de Puente Grande no solo le dio libertad, le dio leyenda. La historia de cómo había caminado literalmente por la puerta principal de prisión federal de máxima seguridad se convirtió en corrido, en mito, en evidencia de que Joaquín Guzmán era figura casi sobrenatural que las prisiones no podían contener, que el gobierno no podía controlar, que operaba según sus propias reglas con impunidad absoluta. Después del escape, Guzmán desapareció en la Sierra de Sinaloa durante meses. Cuando finalmente resurgió, fue para tomar control absoluto del cártel de Sinaloa y expandirlo hasta convertirlo en la organización de narcotráfico más poderosa del mundo. Durante los siguientes 13 años, de 2001 a 2014, Guzmán operaría como fugitivo, dirigiendo imperio que movía toneladas de cocaína mensualmente, que generaba miles de millones de dólares anualmente, que empleaba a miles de personas, que controlaba rutas desde Colombia hasta Estados Unidos, que peleaba guerras sangrientas contra cárteles rivales por control de territorio. La fuga de Puente Grande hizo todo eso posible. Sin esa fuga, Guzmán habría pasado los siguientes 13 años en prisión, su organización eventualmente fragmentándose sin su liderazgo directo, su nombre convirtiéndose en nota al pie en historia del narcotráfico mexicano. Pero el escape le dio oportunidad de construir algo mucho más grande, de convertirse no solo en narcotraficante exitoso, sino en leyenda del crimen organizado cuyo nombre sería conocido globalmente. Y todo comenzó con Carrito de Lavandería, con guardias corrompidos, con millones de dólares en sobornos, con sistema penitenciario tan podrido por corrupción que el prisionero supuestamente más seguro del país pudo caminar hacia afuera sin que nadie lo detuviera. Esa es la verdadera historia de la fuga de Puente Grande. No solo historia de escape audaz, sino revelación sobre profundidad de corrupción en instituciones mexicanas, sobre límites del control estatal sobre crimen organizado, sobre cómo dinero ilimitado del narcotráfico puede comprar prácticamente cualquier cosa, incluyendo la libertad desde el interior de prisión federal de máxima seguridad. 19 de enero de 2001. Un carrito de lavandería. Un hombre de 1,68 metros escondido entre sabanas sucias. Y el comienzo de 13 años que transformarían a Joaquín Guzmán de narcotraficante regional en El Chapo, el criminal más buscado del mundo, el hombre que escapó 2 veces de prisiones de máxima seguridad, que construyó imperio valorado en miles de millones de dólares, que se convirtió en símbolo tanto del poder del narcotráfico mexicano como de la incapacidad del gobierno para controlarlo. Todo eso comenzó la noche que Guzmán salió de Puente Grande en carrito de lavandería, pasando guardias corrompidos que le sonrieron mientras empujaban la puerta para dejarlo salir, demostrando que en México, con suficiente dinero, incluso las prisiones de máxima seguridad eran simplemente hoteles temporales de los cuales podías salir cuando decidieras que era tiempo de irte. Esa es la lección de Puente Grande. No que el Chapo era genio criminal incomparable, sino que el sistema diseñado para contenerlo estaba tan comprometido, tan corrompido, tan fundamentalmente roto, que un hombre con suficientes recursos podía simplemente comprarlo completamente y caminar hacia la libertad como si saliera del restaurante después de pagar la cuenta.